Les vamos a hablar de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. El motivo es porque han organizado para este sábado una actividad que se titula Páginas de Historia. Nos acompaña esta noche Luis Gil, que es el presidente de esta asociación. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. La Asociación Amigos del Museo del Patrimonio y del Museo de las Ferias organiza una charla. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, pues el motivo de estas conferencias es que queremos implantar una jornada de todos los años en el cual vamos a ir desgranando poco a poco la historia de Medina y queremos ir sacando a la luz para debatir o para hablar o para preguntar sobre hechos que están en la historia de Medina y quizás no sean tan conocidos como otras figuras más famosas de la historia, que ya están suficientemente conocidas y debatidas, como puede ser, por ejemplo, Fernando de Antequera, Isabel la Católica, Simón Ruiz. Somos conscientes de que la historia de Medina es muy larga, hay muchísimos momentos históricos, hay muchísimos personajes que no son tan famosos, pero que nosotros nos hemos propuesto con estas jornadas que titulamos Páginas de la Historia, el irlas desgranando año a año y hacer una jornada todos los años con esta actividad. Una jornada que en esta ocasión se va a dividir en dos partes. Una primera parte, un primer tema, los primeros pobladores de la Mota, se titula. Sí, los primeros pobladores de la Mota es el título de una conferencia que va a dar una medinense, una arqueóloga, que es Sonsoles Montero Ponseti. Su conferencia se va a llamar Un paseo por la historia más antigua de la Mota. Esta arqueóloga estuvo trabajando en los yacimientos que hay en la Mota y pues ella tiene sus apuntes, tiene sus historias y nos va a comentar en esta conferencia pues toda la historia de los primeros pobladores que se asentaron en la Mota y pues ahí, a partir de ahí seguramente conozcamos cuáles son esos yacimientos, en qué situación se encuentran, quizás nos diga de que son muy poco conocidos porque han desaparecido la mayoría de ellos, y quién fueron los primeros pobladores, a qué se dedicaban, por qué se asentaron en la Mota. Yo creo que es una conferencia bastante interesante para tener un conocimiento de los que en teoría y en la práctica fueron los primeros habitantes de la Mota, cuánto tiempo estuvieron asentados, etcétera, etcétera. Pues será una conferencia interesante y que después se podrán hacer preguntas, como en todas las conferencias que nosotros organizamos, para desgranar más y pues toda esta cuestión histórica. Los primeros pobladores de la Mota. Primera conferencia, el tema Un paseo por la historia más antigua de la Mota, y una segunda, una vez que finaliza la primera, comienza la segunda, Los Baceos, un pueblo en los albores de la historia. Sí, queremos también hablar de Los Baceos. Los Baceos es un pueblo que, como el título de la conferencia dice, es un pueblo celtibérico. Los celtas que vinieron, atravesaron los Pirineos y se fueron introduciendo en la península ibérica, y hay una parte de esas tribus que se asientan en el curso del Duero. En la provincia de Valladolid es donde se encuentran los yacimientos baceos. Seguramente que en Medina, o si no en Medina, en las cercanías, hay yacimientos también en Matapozuelos, en Coca, en Simanca, en Salamanca, en Valladolid, la Medinilla. Pues hay yacimientos de estos primeros pueblos celtíberos. Que queremos que pues un profesor de la Universidad de Valladolid, profesor de prehistoria, Carlos Sanz Mínguez, y a la vez que es director del Centro de Estudios Baceos, pues venga y nos explique quiénes fueron los baceos, a qué se dedicaron, cuáles fueron las raíces que hoy día
el pueblo castellano puede sacar de aquellos primeros pobladores. La historia nos dicen de que eran sobre todo agricultores de cereales y ganaderos. Pues quizá la raíz de los actuales castellanos están ahí. O sea, hoy día la tierra castellana está también dedicada pues a la agricultura y a la ganadería. Quizás sean nuestros ancestros, y bueno, y es curioso hablar sobre estas tribus que fueron nuestros precursores. Nuestras raíces vienen un poco entonces, ¿no? Sí, las raíces, claro. Pues, los vaceos entran en la historia cuando entran los ejércitos romanos, invaden la península y se encuentran con los vaceos, que son una población que se dedica a la ganadería sobre todo y a la agricultura. Cuando la conquista de Numancia, la historia nos dice que la manutención de los numantinos está servida por las tribus vaceas. O sea, es curioso saber, bueno, yo creo que es interesante saber cuáles son nuestros antepasados y por qué se dedicaban quizás a lo mismo que ahora nos dedicamos en el siglo XXI. ¿Cuál es el perfil de asistente a estas conferencias que organiza la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y Patrimonio de Medina? Bueno, pues sobre todo son gente que son socios de la asociación. Los socios de la asociación nuestra, Amigos del Museo de las Ferias, está sobre todo, pues bueno, personas que están interesadas en conocer la historia de Medina, la importancia del patrimonio, que eso es otra de las cosas, y perdona que me desvíe un poco. El patrimonio es una palabra que en la actualidad tiene un sentido. Como he dicho antes, cuando hemos hablado de la primera conferencia, un paseo por la historia más antigua de la Mota, seguramente que Sonsoles Montero nos diga que los yacimientos arqueológicos medinenses, en la mayoría de sus, están totalmente desaparecidos o destruidos. ¿Y por qué están destruidos? Porque seguramente antes el sentido de la palabra patrimonio no existía. El cementerio municipal de la Mota está encima de los yacimientos arqueológicos. Los depósitos del agua y todas las conducciones de agua que hay en la Mota están encima de los yacimientos arqueológicos, con lo cual se han perdido la mayoría de esa riqueza. Nosotros lo que queremos, bueno, pues que los medinenses, tanto socios como no socios, asistan a estas conferencias, conozcan parte de la historia, parte de nuestro patrimonio, y que empecemos a tener conciencia de que no se pueden destruir o no se deben destruir, aunque sean muy antiguos, todos los restos que han dejado nuestros antecesores, porque son parte de nuestra historia y que es conveniente y es bueno saber de dónde venimos, y bueno, y yo creo que es interesante. Me decías que el perfil de asistente. El perfil, bueno, pues son socios y medinenses que están interesados en conocer parte de su historia. Yo creo que no hace falta ser socio y para asistir a estas conferencias, que yo creo que son muy interesantes para el que esté interesado en conocer nuestra historia. El patrimonio está para socios como no socios. Además, las conferencias son abiertas, no hay que pagar nada. El espacio son unos 60 asientos aproximadamente, y bueno, y yo creo que es muy interesante. Creo que no hay que pagar nada, y encima ustedes, entre charla y charla, ofrecen un bueno, pues vino, ¿no? Sí, tenemos colaboradores, ¿no? como el Museo de las Ferias, que nos cede la sala, como siempre ha sido, la Mancomunidad Tierra de Medina, que nos aporta todo el material, con lo cual hacemos los carteles y los comunicados, y después la Ruta del Vino de Rueda, que nos ofrece, pues, la posibilidad de degustar estos caldos. Quiero decir, aunque no está en el comunicado a la prensa que les hemos pasado, que ya que en Medina no se pueden visitar los yacimientos por estar destruidos o por estar debajo de lo que es el cementerio municipal,
Vamos a hacer el día 22 una excursión a Salamanca. Entre otras visitas vamos a visitar un poblado Baceo, descubierto hace pocos años en Salamanca, en el Cerro de San Vicente, y para tener una información mucho más completa de cómo eran estos poblados de los primeros pobladores. Entonces, bueno, pues las personas que quieran asistir se pueden apuntar en el Museo de las Ferias a partir del día 8. Esta excursión va a ser el día 22 y, bueno, pues si los que están interesados en saber cómo eran estos poblados de los primeros pobladores de nuestra tierra, pues tienen la posibilidad de conocerlo. Yo creo, señor Gil, que no podemos culpar a nuestros antepasados de la destrucción de los yacimientos porque se ha hecho, yo supongo, que de una forma inconsciente. No ha sido algo por provocar un daño a la humanidad, destruir los yacimientos. Que me recuerda un poco, por ejemplo, imágenes que hemos visto muy recientes de los islamistas de destruir por destruir el patrimonio, eso sí, pero hombre, hace unos cuantos años, las generaciones anteriores, me imagino que sería con la buena voluntad de crear en el Cerro de la Mota pues los depósitos y el cementerio, no por destruir. ¿Usted qué cree? ¿Que era por destruir? No estoy diciendo que se hiciera por destruir. Si hiciera, seguramente se hicieron por ignorancia. Claro. Por ignorancia. ¿Y qué es lo que queremos y no se les puede culpar por ello? Claro, no se puede culpar porque, por ejemplo, otros que también se destruyen seguramente es cuando se hace el Castillo de la Mota. Los fosos y todo esto están hechos sobre los poblados. Pero lo que sí que queremos ahora es concienciar a las personas de la importancia que tienen los restos de nuestro patrimonio. Más reciente todavía que todo eso fue la desaparición de los restos del Palacio Testamentario, o sea, donde están los juzgados actualmente. Eso era parte de, aunque estaban en muy malas condiciones, se derriba los restos de un palacio que seguramente si estuvieran en otra comunidad autónoma con más conciencia histórica no se hubiesen destruido, pero aquí se destruyó. Afortunadamente, seguramente que ahora no se destruirían, porque bueno, pues una de las ideas que tenemos como asociación es el que la gente aprenda a valorar los restos de nuestros antecesores, y esto es una de las cosas que yo creo que estamos consiguiendo, el que los restos se conserven y se estudien y lleguemos a estas conferencias para saber de dónde venimos. El primer tema son los primeros pobladores de la Mota. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, pues los primeros pobladores de la Mota estamos hablando de personas de la edad de hierro, seguramente personas estamos hablando sobre el siglo VII o VI antes de Cristo, personas que tenían la costumbre de establecer sus poblados en montículos para de esa forma tener controlado todo el terreno que existía. En una edad de hierro, que es una pequeña revolución en aquella época, el poder disponer de material de hierro ya para la agricultura y para sus utensilios de armas y tal. Estamos viendo o estamos hablando de personas que tienen sus casas de circulares, en muchos casos muy pequeñitas, que se dedican a la agricultura. Seguramente Sonsoles nos hable, porque ella es especialista en arqueozoología, de los restos de animales que se han encontrado en estos yacimientos, y nos diga que seguramente estos pobladores, la ganadería que más tenían era los ovinos caprinos, o sea, cabras y ovejas. Seguramente ya empezarían a hablarse de la lana para hacerse sus trajes o sus vestidos, y de la carne y la leche como alimentos. Bueno, pues todas estas cosas es interesante saberlo y pensar de que son nuestros ancestros
y que eran personas, bueno, pues que cerca de aquí tenían los poblados muy cercanos, esto seguramente se visualizan de unos a otros. Los yacimientos más cercanos que se conocen de Medina son en Matapozuelos y en Coca. En Coca, Segovia. En Coca son yacimientos vacíos. Bueno, pues eso es el tipo de personas que habitaron. Habitualmente usted viene por aquí para hablarnos también de esa transhumancia, de la importancia que tenía el tema lanar justamente en Medina del Campo, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, nos podemos remontar a la época de Sala Católica, de 500 años. Pero no, estamos hablando... Estamos hablando de 500 años antes de la era de Jesucristo. Hace 2500 años. Cuando no existía, digamos, la historia escrita. Hoy día, claro, todos estos restos, ¿para qué se utilizan? Para estudiar los antepasados. Hay artículos escritos por investigadores donde dicen que los poblados vacíos estaban comunicados entre sí por lo que hoy día son las cañadas. Matapozuelos, Coca, Simancas, hay otro poblado vacío, Salamanca, como he dicho. Salamanca se conoce, el primer poblado, la primera vez que se habla de los vacíos en Salamanca es el viaje que hizo Aníbal sobre conquistar Salamanca porque quería tener seguramente personas que les acompañaran, presos que les acompañaran en sus guerras con Roma y a la vez el tener cereales para sus ejércitos. Se conoce que Aníbal por todo el Guadiana sube hacia Salamanca, y es en Salamanca y un poblado cercano a Toro donde por primera vez se habla en la historia del pueblo vacero. Bueno, pues todo eso es interesante conocerlo y se disfruta conociendo nuestros antepasados. Ya hemos dicho el día, que es 8 de junio, es decir, este sábado. ¿En la hora que comienza la primera conferencia? A las 5:30, aproximadamente 3/4 de hora, después un cuarto de hora para las personas que quieran hacer preguntas, un descanso de un cuarto de hora, aproximadamente 20 minutos. Ahí nos relajaremos con un vinito de la Ruta del Vino, unos colaboradores nuestros. Y después pues, entraremos a las 18:45 a oír a Carlos Sanz Mínguez, que nos va a hablar, como antes hemos dicho, Los Vacíos, un pueblo en los albores de la historia. Este profesor nosotros le conocemos porque hemos ido a visitar un yacimiento vacío en Pintia, al lado de Peñafiel, donde este profesor existe el Centro de Estudios Vacíos, del cual es él el director. Lo conocemos y yo creo que es una de las personas que hoy día más conocimiento tienen de este pueblo, y va a ser, yo creo que es un lujo traer a estos investigadores a Medina del Campo para hablar de todas estas historias. Para poder acceder hay que entrar al Museo de las Ferias. Sí, bueno, la sala está en el museo. Sí, el museo tiene un precio de entrada. Sí, pero para visitar... Hay que decir que va a visitar... a la conferencia, ¿no? Va a la conferencia, sí. Es completamente gratis y completamente libre. Y si alguno quiere apuntarse a la excursión que he dicho del día 22 a Salamanca, bueno, pues es igual ir al museo. Si es socio tiene un precio, creo que son 22 euros, con viaje, comida y tal. Y si no es socio, pues no sé si son 5 euros más, serían 27 euros. Y bueno, y podrás disfrutar de ver un yacimiento como eran los primeros poblados en toda esta parte de Valladolid y la ribera del Duero. Los vacíos, por una parte, que eran en la provincia de Valladolid, y los vacíos y los betones, que son la parte de Zamora y Salamanca. Esos son los pueblos más cercanos. En la actualidad, ¿cuántos asociados tiene
Pues asociación. en la última recopilación que hemos hecho de datos y tal, esta asociación tiene unos 340 socios. ¿Ha aumentado en los últimos años? Sí, va aumentando despacito porque la mayoría de las personas que están interesadas ya estaban apuntadas, pero bueno, pues todas esas actividades hacen que personas que se lo han pensado, pues den el paso de afiliarse. Nos viene bien el aspecto de contra más dinero tengamos en nuestra cuenta, más actividades podemos hacer. De hecho, ahora, hace unos días, ustedes han estado presentes, donde la asociación, bueno, pues ha puesto un dinero encima para restaurar, junto con otra asociación de amas de casa, lo que es el sagrario de la iglesia de Simón Ruiz, que estaba totalmente destrozado por culpa de personas que les gusta lo ajeno. Lo habían totalmente roto para venderlo, ponerlo en la venta, y se va a restaurar y se va a volver a poner en su sitio el sagrario. Bueno, pues con las cotas de los asociados y actividades que hacemos fuera de esta, vamos recaudando fondos y vamos intentando arreglar y donar cosas para que nuestro patrimonio crezca y bueno, y puedan ser disfrutados por nosotros y por los que nuestros sucesores, nuestros hijos y nuestros nietos. Esta asociación ha luchado mucho por conseguir que la cubierta de la iglesia del Hospital Simón Ruiz estuviese pues, en buen estado. ¿Cómo se encuentra la actualidad de las obras? Bueno, pues ¿suele acudir usted a menudo a verlo? Sí, bueno, nosotros en otra actividad que tenemos es reivindicar cuando encontramos la posibilidad de que algún edificio se pueda caer o perder. Bueno, pues una de las actividades que más tenemos es reivindicativa. En este caso tuvimos la suerte de llegar antes de que se pudiera caer. Sabíamos que la cubierta de la iglesia de Simón Ruiz estaba en muy malas condiciones debido al deterioro de los años. No hay que olvidar que es del siglo XVI, y bueno, y estaba como estaba en un principio, muchas goteras de agua, las tejas rotas por donde entraba toda la cantidad de agua, y se estaba deteriorando. Bueno, y nuestro trabajo ha dado un éxito, ¿no? Que se recuperen. En la actualidad yo creo que ya está la cubierta terminada, y creo que una actividad del museo dentro de un mes aproximadamente va a ser bueno, pues enseñar a todos los medinenses qué trabajos se han hecho y cómo va a quedar a partir de este momento lo que fue la iglesia, que ahora ya se dedicará a una sala de cultura. Yo creo que bueno, pues hemos tenido suerte de poder recuperar con tiempo un edificio que la parte del edificio que es la iglesia, que se estaba en peligro de que se derrumbara. A mí me gustaría tener la fortuna de que nuestros espectadores puedan ver cómo estaba antes la cubierta, cómo han sido las obras y cómo va a estar terminada. ¿Se va a poder conseguir? ¿Vamos a tener esas imágenes, señor Gil? Sí, pues seguramente. Para ver la evolución de las obras. Al mes que quizás esté dando una noticia que le correspondería dar al Museo de las Ferias, pero seguramente que al mes que viene el arquitecto que está ante las obras de la iglesia dé una conferencia y exponga imágenes de todos los trabajos que se han hecho, de cómo estaba y cómo se ha llevado a cabo, qué se ha encontrado en estas obras, porque se han encontrado restos de cosas que antes no se sabía que existían, y yo creo que al mes que viene los medinenses que estén preocupados por su patrimonio tendrán la oportunidad en otra jornada de prehistoria o de historia, el conocer lo que estamos hablando, las obras que se han hecho en el Hospital Simón Ruiz, en la iglesia del Hospital de Simón Ruiz. Recuerden ustedes, lo más interesante por la proximidad es el próximo sábado dos conferencias en el Museo de las Ferias, organizada por la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y el Patrimonio. Por último, tenemos que terminar, pero no me gustaría que usted se fuese de aquí sin hablarme de lo que va a ocurrir a partir de ahora
con el nuevo o la nueva concejal o concejala de Cultura, que es de quien un poco tiene afinidad la asociación, porque es de quien depende, ¿no? Me imagino de Cultura, en este caso. Bueno, sí, nosotros... Que bueno, por cierto, pues, permítame siempre... que le diga que en campaña electoral se ha hablado poquísimo de cultura, ¿eh? Todos sí, los partidos, no sé por qué, parece que han aparcado la cultura ahí en un cajón. Porque quizás la cultura, para ellos, equivocadamente, no de votos. Y yo creo que la cultura es una parte, y cada vez, bueno, y con estas, con estas conferencias y con estas actividades lo que queremos demostrar a los políticos es la importancia que tiene cada vez más la palabra patrimonio y la palabra cultura. Nosotros, como hemos hecho siempre, seguramente cuando el nuevo ayuntamiento esté asentado, será el querer tener una entrevista con el alcalde o con el concejal o la concejala de Cultura, exponerle nuestra forma de trabajo y buscar su colaboración o que ellos busquen nuestra colaboración y nosotros que ellos colaboren con nosotros en todos estos desarrollos. Yo creo que eso es una dinámica que entra en la asociación, el presentarse ante las nuevas autoridades, el decirles aquí estamos para lo que ustedes quieran y nosotros, bueno, pues sí que podremos hacerles algunas reivindicaciones que, bueno, en su momento ya se conocerán, pero yo creo que debe ser una actividad cordial entre el nuevo ayuntamiento, como ha sido con el anterior, el nuevo ayuntamiento con estas asociaciones de cultura. Yo me imagino que la anterior concejal, la que está en funciones, Teresa Rebollo, con su asociación habrá habido buena afinidad, ¿no? Sí, sí, ha habido buena sin ningún afinidad. problema. No podemos quejarnos. Seguramente sea diferente, porque cada equipo de gobierno tiene personas y formas diferentes, pero vamos, nuestro deseo, seguramente que en la próxima reunión que tengamos la Junta Directiva, será el pedir una entrevista con el nuevo equipo de gobierno y ahí pues nos plantearemos la colaboración mutua. Luis Gil, presidente de la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias que sea un éxito las conferencias, la jornada del próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.